Buenos días, mis hermanos. Qué bueno verles. Hace 8 días no pudimos verlos. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por sus oraciones, por haber estado al pendiente de mi salud, de mi esposa, de mis hijas. Ellas se quedaron en casa. Ya estaremos orando al final. Todavía están en proceso de recuperación, pero ya la doctora me permitió estar y poder compartir la palabra de Dios. Bien, vamos a seguir con nuestra serie que se llama Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la 4ª enseñanza y vamos hoy a comenzar con una primer parábola. La parábola del sembrador, parábola muy conocida, seguramente la hemos leído, a lo mejor te sabes versículos de memoria, a lo mejor has escuchado varios sermones sobre la parábola, pero decíamos en la introducción que tenemos que venir con una seriedad, con fe, oración, con reverencia a la palabra de Dios, para encontrar la correcta interpretación de lo que Jesucristo nos quiso decir en cada parábola, porque cada parábola son misterios ocultos que Él ha revelado a sus hijos, a los que tienen oídos para oír, como vimos en la introducción. Entonces, hoy será más bien, vamos a introducirnos en esa parábola, leyendo la propia parábola, sin llegar a una interpretación, porque lo primero que tenemos que entender es qué se dice, para después poder entender la verdad espiritual que Cristo quiso dejar. Ya vimos las 3 semanas anteriores, la introducción, ya vimos el claro contexto de rechazo hacia la persona de Jesucristo, la clara oposición de los fariseos hacia Jesucristo, le atacaban, le agredían, querían matarlo. Y desde ahí dice Mateo 13:34, que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ya explicamos en las primeras enseñanzas el porqué de las parábolas. Y además fue, dice ahí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, a partir de ahí dice: sin parábolas no les hablaba. ¿Quién iba a entender lo que Jesucristo hablaba? El que tiene oídos, al que Él le revela su palabra, que son sus discípulos, que es el verdadero cristiano, que es el nacido de nuevo. Entonces, vamos a comenzar con esta primer parábola. Voy a darle lectura y hoy, insisto, no vamos a interpretar, vamos a ver qué dice la parábola. Y vamos a entender en primera instancia la idea general, pero la verdad espiritual solamente la puede entender el que tiene oídos, dice Jesucristo. Ese es el que podrá oír, ese es el que verdaderamente Dios les hace saber lo que quiso enseñar. Dice Mateo 13:1, ya es la parábola. Vamos a leer invariablemente, la parábola del sembrador está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces de repente intercambiaremos entre uno y otro evangelio, pero ahorita comienzo a leer como dice Mateo 13:1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Dice aquí que se le juntó mucha gente. Como en varias ocasiones de su ministerio se le juntaba mucha gente, a tal grado que tuvo que subir a su barca y hacerse hacia adentro y la gente quedó en la playa. ¿Qué tanta gente era? Bueno, Lucas 8:4 le llama así: juntándose una gran multitud. O sea, no eran 100 personas, 200, era una gran multitud. Y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola. Entonces, vemos que era una gran multitud. Constantemente el ministerio de Jesucristo estaba rodeado
de una gran multitud. Como cuando en 2 ocasiones alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Debió ser para la época algo inédito, alimentar a 10, 15,000 personas, tener reunidas 10, 15,000 personas para la época, sin publicidad, sin TikTok, sin hacer ninguna campaña en redes sociales, simplemente la enseñanza de Jesucristo, su amor y misericordia al sanar a miles. Entonces, vemos pues que de alguna manera, dice aquí Lucas 8:4, que pues se juntó una gran multitud, y vimos en el texto anterior que se subió a la barca, pues justamente también para evitar ser encerrado por la multitud y poder enseñar su doctrina. Entonces entró a una barca y desde ahí comenzó enseñanzas en parábolas. Esta parábola que vamos a ver hoy, que es la parábola del sembrador, pues es una parábola en contenido muy sencilla, en contenido, en interpretación. Ya hemos visto que solamente el que tiene oídos para oír entenderá, pero es una parábola que utiliza 3 elementos que para la época y aún para el día de hoy es muy fácil de entender. Un sembrador. ¿Cuántos saben o conocen qué es un sembrador? El que siembra. Semillas. ¿Cuántos han visto semillas? Todos. Entonces la parábola tiene un sembrador, semillas y tipos de terreno. ¿Cuántos conocen más o menos? Tierra, una tierra arada. Luego si te vas hacia las afueras de Cuernavaca por la autopista ves los campos arados. Creo que los elementos son fáciles de entender. Un sembrador, semilla y tipos de tierra. Vamos a ver cómo narra Lucas la parábola. Ahora nos vamos a Lucas y vamos a ver la parábola, simplemente lo que dice la parábola, porque eso es lo que tenemos que hacer en la palabra de Dios. Leer lo que dice y no querer decir más de lo que dice, ni entender más de lo que dice, ni menos de lo que dice. Vamos a ver cómo comienza la parábola. Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y ahí vemos el sembrador que sale a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa es toda la parábola, no hay más, no dice más, simplemente esa es la parábola. Entonces yo creo que todo oyente de la época entendió la idea general. Un sembrador que siembra, esparció su semilla, una cayó por un lado, otro por otro, otro por otro, y solamente una por ahí dio fruto. La actividad primaria de Jerusalén en aquel tiempo era pues la agricultura, así es que la gente sabía de lo que hablaba Jesús. O sea, podía entender, insisto, la idea general. Era una sociedad, Jerusalén, agrícola, tenían lo que se conoce hoy, los que recuerdan, no sé si en la primaria me enseñaban eso de la actividad primaria, que es la agricultura. Entonces, era fácil de comprender lo que dijo Jesús. Lo que no es fácil de comprender es la verdad espiritual que de allí se desprende, porque son misterios ocultos que Dios le revela a sus hijos. De hecho, esta parábola tuvo que ser explicada por Jesucristo a sus discípulos. Entonces, y solamente por lo que hemos explicado, el que tiene oídos para oír entenderá lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a introducirnos hoy a esta parábola que habla de 4 tipos de tierra donde cayó la semilla, 4 tipos de terreno.
Entonces, déjenme decirles que los historiadores, los que conocen, los que estudian cómo estaba la época y cómo se sembraba, pues eran terrenos no como los de ahora, que bien divides a través de cercas, a través de, ya hay una tecnología para regar, etcétera. No, eran terrenos, senderos largos, donde el que iba a sembrar, fíjense, esta era la técnica más común, agarraba un bulto con semillas y las esparcía. Y ahí, a ver, algunas caían bien, otras no corrían con tanta suerte, pero ese era el método. Agarraba el puño y las aventaba, y las aventaba, y las aventaba, y de tal manera que algunas caían en buena tierra, otras entre piedras, otras por ahí donde no debían haber caído junto al camino, etcétera, etcétera. Era el método común. El resultado es que algunas semillas daban fruto, otras no, porque otras caían en un lugar no adecuado. Pero así se sembraba, con ese método. Hoy hay métodos muy sofisticados y fertilizantes. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de un sembrador común que agarraba el puño de semillas y las esparcía. Iba a decir como Dios le da a entender, pero las esparcía conforme había aprendido, ¿no? Había, por supuesto, agricultores con mayor experiencia, que ya tenían ciertos avances en seleccionar la tierra, etcétera, etcétera, pero es el método general. Agarraban el puño de semillas y a esparcirla. Nada más. Entonces, es el método más usado y es al que se refiere Jesucristo, porque dice que esparcía las semillas. Y vamos a ver que al esparcir las semillas cayeron dentro del área de los terrenos, el terreno donde se iba a sembrar, pues había diferentes tipos de terreno. Vamos a ver cuál es el primero, sin interpretar nada, solamente vamos a verlo. Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Ahí está, salió a sembrar su semilla. No dice nada del sembrador, ni quién es, ni cómo era. De la semilla, pues simplemente que era su semilla. Pero mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Vemos en primer lugar que una parte de las semillas, dice aquí, cayeron junto al camino. Eran unos senderos largos y entonces a la hora de aventar las semillas, pues una cayó junto al camino. No era el área donde se debía sembrar, pero como la aventaban, pues era obvio que parte de las semillas salían del terreno donde debían caer. Y junto al camino, pues obviamente no hay tierra. Junto al camino no hay tierra. ¿Qué pasa con las semillas que caen junto al camino? Están visibles. No hay tierra para que germine, para que crezca. Y junto al camino es donde la gente pasaba. ¿Y qué pasa cuando la gente pasa y están las semillas, las pisa? Dice ahí que fue hollada. ¿Alguien me puede conseguir tantita agua? Ya me está dando. Tenía rato que no hablaba tanto. Y a ver si le corto un poquito. Entonces, quiero que vean que ahí la semilla no germina porque no hay tierra. Creo que es obvio. No penetra y entonces llegan las aves y también se las comen. ¿Se imaginan las aves volando y ven semillas? Es un banquete. Las aves, no hay manera de que la semilla germine porque no puede penetrar, no hay tierra, no hay de dónde se agarre y simplemente las aves vienen y se las comen. Las aves de por sí tienen un instinto para buscar alimento, pero ponerle las semillas ahí a la vista, pues era más que tentador. Entonces, quiero que vean que esa semilla pues no iba a germinar, ni siquiera tantito. Perdón, gracias. Ay, qué rico. Entonces, queda claro, junto al camino no era el terreno donde se debía sembrar, pero al esparcirla, pues es como si cae aquí una semilla
y pasan ustedes y la van a pisar. Y si hubiera aves, pues se las comen. Entonces, ese es el primer tipo de tierra donde cayó, o vamos a decir, a veces sí había algo de tierra, pero era pues la tierra que se sale del campo hacia las orillas, pero no, la semilla no penetra nada, por lo tanto, ¿podía dar fruto una semilla así? En lo absoluto. Veamos el segundo tipo de tierra, Lucas 8:6. Otra parte cayó sobre piedra. Y escuchen aquí, y nacida se secó porque no tenía humedad. Aquí ya no es junto al camino. Dice aquí que ya cayó en el área correcta, pero dice algo aquí, cayó sobre piedra. Yo me puse a analizar porque el texto griego no habla de que cayó sobre una piedra. ¿Sobre una piedra hubiera germinado una semilla? Porque aquí dice que nació la plantita, el germinado. Pero cuando uno estudia un poco el griego y un poco cómo era la tierra de la que explica aquí sobre piedra, dicen los expertos que era tierra, pero abajo de la tierra había mucha piedra. Por lo tanto, la tierra no tenía suficiente espesor, no podía guardar humedad, no podía permitir que haya buena raíz. Entonces, la semilla caía y sí nacía. Pero ¿qué pasaba si no hay humedad, si no hay buena tierra suficiente, profunda? ¿Qué pasa con esa semilla al nacer? Ahí dice, se secó porque no hay humedad. Creo que todos entendemos esa parte. Un poco de tierra, echas la semilla, se seca rápido con el sol porque no hay profundidad. La semilla llega a nacer. Los agricultores expertos reconocían el campo y decían, aquí no hay que sembrar, hay mucha piedra. Pero el que nada más esparcía la semilla, pues simplemente cayó ahí en un terreno pedregoso, lleno de piedra por debajo. Pero tiene una peculiaridad, vean lo que dice ahí el texto, nació la matita. Y a lo mejor el sembrador dijo, ya la hice, ahí viene, ya pronto va a dar fruto. Y de repente, un día va a ver su parcela y ¿qué creen? Ya se secó. ¿Por qué? Porque cayó sobre piedra. No hay suficiente humedad. La tierra debe tener, no tengo ahorita el dato, pero los expertos hablan de cierta profundidad de tierra para que conserve la humedad, para que eche buena raíz. Entonces, esta matita, fíjense cómo es un ejemplo tan cotidiano para la época, tan entendible para nosotros. Pues la semillita quiere echar su raíz y se encuentra con la piedra, no hay manera de que tenga humedad y finalmente muere, la plantita se seca y tampoco da fruto. Entonces, primer terreno, no dio fruto, ni siquiera matita. Segundo terreno, ya nació, pero ¿qué creen? Ni llegó a dar fruto porque se secó. Todas se secaron, las que cayeron sobre piedra, todas se secaron. Luego viene el tercer tipo de tierra, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Aquí también la semilla, ya vieron que nació, es decir, sí hubo una matita, pero ¿qué había ahí? Espinos. Estaba estudiando que el espino es la palabra griega acanta, que viene de un arbusto de espinas muy cerrado. No sé si tengo ahí una imagen. Entonces, esos espinos impiden que pase la luz del sol y ahogan. Ahí van haciendo la matita y ¿qué hacen los espinos? La ahogan. Ahí la matita medio quiere crecer. Es lo que le llamamos, o le llamamos en el argot agricultor, mala hierba. Mala hierba que tiene la peculiaridad, tú no la riegas, ¿qué pasó con ella? Y de repente crece. ¿Han visto? Ahí estás cuidando tu matita bien bonita, la hierba, la mala hierba, estos acantos. De hecho, las espinas de la corona que le pusieron a Jesucristo eran de acanto. Justamente de este tipo de arbustos. De ahí sacaron unas espinas muy largas
y cierran todo el paso del sol. Entonces, ¿qué hacen? Ahogan a las matitas que quieren nacer, que nacieron, porque dice, y los espinos que nacieron juntamente con ellas, la ahogaron. Entonces, son muy dañinos para la agricultura. Hoy en día, pues, hay cosas que le llaman matahierbas, ¿no? Químicos, etcétera. Pero los espinos es parte de la maldición sobre la creación a causa del pecado del ser humano. ¿Se acuerdan de Génesis 3:17? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Y miren lo que dice ahí, espinos y ¿qué? Cardos, que son también espinas, te producirá y comerás plantas del campo. Justamente a raíz del pecado vemos que la tierra produce estos espinos que de repente ahí nacen, tú no sabes qué pasó, de repente limpias el campo y a los 2, 3 días, ¿han visto cómo crece la hierba? El otro día, quienes conocen las bodegas, donde administro por ahí, allá por la autopista, al lado hay un campo y le dije a una persona que nos ayuda, quiero que lo limpies porque ya la hierba, le digo, ¿quién sembró hierba? No, me dice, es mala hierba, patrón. Le digo, pues hay que quitarla. Sí, necesito comprar un líquido matahierba. Ya a los días me di una vuelta y ya había limpiado. Pero a las 2, 3 semanas fui, ¿y qué creen? Ya había mala hierba otra vez. De ahí el dicho, ¿no? Mala hierba o hierba mala, nunca muere. Debe haber alguna manera, ¿no? Pero eso es una cualidad de los espinos, de los cardos, crecen aunque no necesitas. ¿Por qué no sembramos mejor espinos y cardos? Mira, el problema es que no dan fruto. Y lo que esperamos de la semilla, ¿qué es? El fruto. Entonces, impiden que la semilla dé fruto. Vuelvo a poner la imagen. Ahí están los espinos, la semilla quiere dar fruto, pero no puede. Terminan ahogadas. Entonces, 3 tipos de terreno. ¿Qué pasó con la semilla? No dio fruto. La primera ni nació la matita y las otras 2 nació la matita, pero tampoco hubo fruto. Una porque se secó, otra porque la ahogaron. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es el punto principal en los primeros tipos de tierra. No hubo fruto. Todo esto nos va a servir en 8 días que entremos a la interpretación. Porque tenemos que entender esto tan sencillo para ver la verdad espiritual. Pero no dieron fruto. Absolutamente nada de fruto. Finalmente viene el 4 tipo de tierra, que es la buena tierra, dice Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació. Hasta ahí iba igual que las 2 anteriores, nació. Pero ¿qué dice ahí? Llevó, ¿qué? Llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesucristo. Entonces, fue el único tipo de tierra al que llama buena tierra. No había espinas, no había cardos, no había pedrería. Fue buena tierra y dio fruto. Esa es la buena tierra, la que da fruto. Es un suelo preparado, bien arado, se cuida que no haya mala hierba, que no haya piedras, y en ese momento la semilla va a dar fruto. Ahora quiero que noten algo, y aquí viene lo importante, que nos va a dar la base para la interpretación. ¿Cuánto fruto dio? ¿Habrá dado regular fruto? ¿Hay más o menos de panzazo? Aquí dice que dio fruto a 100 por 1, pero Marcos y Mateo nos aclaran algo, quiero que lo vean, Mateo 13:8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, dice, cual a 100, cual a 60
y cual a 30 por 1. O sea, hubo fruto que dio 30 por 1. Ahorita vamos a explicar eso, de acuerdo simplemente a la agricultura de la época, sin interpretar nada. Otra parte dio 60 por 1 y otra parte 100 por 1. Marcos lo dice muy similar, Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. De entrada déjenme decirles que esto significa fruto muy abundante. Hay quien de repente dice, y alguna vez en alguna época de mi vida sin conocer esto, decía, bueno, es que hay quienes dan poquito fruto, otro poco más, y hay quien da más. Pero 30 por 1, ¿será poco fruto? 60 por 1, es mejor que poco, y ya 100 por 1, no, ese sí fue buen fruto. Vamos a explicarlo, cómo era en la época y qué significa esa expresión. Yo no soy experto de agricultura, la verdad que lo más que hice fue sembrar en un vasito con tierrita una semillita que me dejaron en el tercero de primaria. Y ahí veía, ahí decía, en una ponla con un algodón y no sé qué, y en otra ponla, y ahí te tienes que observar. Esa fue mi experiencia de agricultor. Y sí, el frijolito brotó, no nos dio ni para medio plato, pero entonces no es que sepa, pero miren lo que investigué. De entrada, quédense con esta idea: la buena tierra produce que la semilla dé fruto abundante. No es poquito fruto, más fruto y mucho más fruto. ¿Qué significa 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1? Vamos para allá, pero antes déjenme leerles un texto en Génesis 26:12, donde Isaac y Rebeca fueron llevados, me parece que a Gerar o a Gerar, y ahí Dios los bendijo con fruto al 100 por 1. Es una expresión de abundancia. Fíjense, Génesis 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Qué interesante, los mismos términos. Y le bendijo Jehová. ¿Qué significa? Pues regreso a Marcos 4:8. 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Miren, cuando un agricultor siembra, espera la mejor cosecha, la mejor, y va a cuidar y quiere que su semilla produzca. Saben que para sembrar hay que invertir. La semilla, el campo, hay quienes rentan campos para sembrar, hay quienes tienen su campo propio, pero el trabajo de sembrar no nada más es aventar la semilla, y eso tiene un costo, una inversión. O sea, cuando tú pasas a los campos, no sé, de la, ¿cómo se llama esta? De azúcar, la caña de azúcar, sembrar eso tiene un costo. Qué interesante lo siguiente: 30 por 1 significaba en aquel tiempo que de lo que invertiste, obtuviste 30 veces más. Eso, mis hermanos, no es poco fruto. Eso es algo extraordinario. 30 veces más lo que invertí en semilla, en el campo, en regar, en los trabajadores, etcétera. 60 por 1 es ¿qué? 60 veces recuperar tu inversión. De cada peso que le metías a la siembra, recuperabas 60. O vamos a decir, de cada denario, ¿no? Porque ya eran denarios, no había pesos devaluados. Y 100 veces, 100 por 1, ¿qué significa? Recuperar 100 veces la inversión. Por eso debemos tener claro cuando leamos esta parábola: 30 por 1 no es poco fruto. Porque mucha gente, no, es que hay cristianos ahí que hay su frutito, dan ahí medio retoña, medio ahí, pero hacen un montón de maldades, pero ahí mira, le brincó. No, 30 por 1 es abundante. ¿Saben cuándo se consideraba una buena cosecha en aquellos tiempos? Desde el 10 por 1. Cuando una cosecha te daba 10 por 1, decían, no, estos tienen la bendición de Dios, 10 por 1, ¿se imaginan 20?
Y Cristo habla de una cosecha que dio 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Entonces, al leer la parábola, tengamos esto presente, porque en la interpretación va a ser importante. Insisto, mucha gente dice, no, es que hay cristianos que dan poquito fruto, otros que dan ahí regularcito, ahí medio entre azul y buenas noches, y ya otros, pues no. El fruto del Espíritu no lo podemos minimizar. La Biblia habla del fruto del Espíritu. ¿Y ustedes creen que hay frutito del Espíritu? Ay, es que tiene frutito del Espíritu. No, el fruto del Espíritu jamás será poca cosa. El verdadero creyente, podríamos resumirlo, todavía no estamos interpretando, pero el verdadero creyente da fruto ¿qué? Abundante. Ojo ahí, porque de pronto ves gente que humanamente trata de cambiar cuando va a una iglesia en sus fuerzas y ay, ya está dando fruto, ay, mira, se le ve la matita como ahí está saliendo, mira, ya saluda, ay, ya sonríe, y ay, sí está cambiando. No, el fruto del que habla el Señor Jesucristo es fruto ¿qué? Abundante, es lo que el Espíritu Santo produce en el verdadero creyente. Entonces, esto era importante en esta introducción tenerlo claro. Jamás interpretemos 30 por 1 es que hay quienes dan poquito, 60 por 1 dan un poquito más, ahí mira como que cambió un poquito más, y 100 por 1 hay ya un poquito mejor. Porque para empezar, mis hermanos, el día que venimos a Jesucristo dice la Biblia que somos hechos nuevas criaturas, y el fruto de una nueva criatura es fruto abundante. Amén. Bueno, seguimos con esta introducción y pensemos en lo siguiente. En esta parábola, ¿cuál es el elemento central? ¿El sembrador? ¿La semilla o la tierra? No estoy diciendo que es más importante. ¿Cuál es el elemento central? ¿El sembrador, la semilla o la tierra? En esta parábola, a ver, piénsenle, porque para tener una correcta interpretación hay que ver cuál es el énfasis. ¿Será el sembrador? Del sembrador Jesucristo no habló nada, nada. O sea, no dijo, el sembrador era así alto, bajito, era buen sembrador, era experto, tuvo un curso de agricultura. La semilla, no. Si se fijan, el sembrador y la semilla no cambiaron. Es el mismo sembrador, es la misma semilla. ¿Qué cambia? La tierra. 4 tipos de tierra. Entonces lo relevante en la enseñanza son los 4 tipos de tierra. Cuando Jesucristo explica la parábola, Marcos 8:14, nos dice simplemente que el sembrador es el que ¿qué? Siembra la palabra. Punto. Damos por sentado que el sembrador es el que predica el evangelio. Cualquiera, tú, yo, al predicar el verdadero evangelio, estamos sembrando la palabra, pero no dice ni cómo es el sembrador. Lo importante es que el sembrador y la semilla son los mismos en los 4 tipos de tierra. ¿De qué depende que esa semilla dé fruto? Si el sembrador es el mismo, si la semilla es la misma, ¿de qué depende que dé fruto? De la tierra. Entonces, que la semilla germine y dé fruto no depende en este contexto, en esta parábola, ni del sembrador ni de la semilla, porque damos por sentado que el sembrador es el que predica el verdadero evangelio. Si tú predicas el verdadero evangelio, ¿de qué depende? De que la persona que lo escuche dé fruto, nazca de nuevo, germine, dé fruto. ¿De qué depende? De su corazón. Y eso lo vamos a ver, los 4 tipos de oyentes. Ya en la interpretación dice que son 4 tipos de oyentes, 4 tipos de corazones. Pero quiero que vean que entonces lo relevante en esta parábola es los tipos de tierra. El enfoque que debemos tener.
Hay quienes empiezan a querer escudriñar en el sembrador. No, el sembrador y la semilla es el que siembra la palabra, punto. Y cuando dice el que siembra la palabra, la genuina palabra de Dios, el genuino evangelio. Si tú siembras el genuino evangelio, si tú eres una persona que compartes el evangelio, el resultado de donde caiga la palabra ya no depende de nosotros, sino del tipo de oyente. ¿Qué nos corresponde? Sembrar la palabra. Por eso Marcos 16:15, ¿qué dice? Escuchen, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio solo a buena tierra, solo a buenos oyentes. ¿A quién debemos predicar el evangelio? A toda criatura, y ahí nos vamos a encontrar el que cayó junto al camino, el de sobre piedra, el que los espinos lo van a ahogar, pero por ahí habrá ¿qué? Buena tierra. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Sembrar la semilla. Perdón. Entonces, lo que nos corresponde es salir a sembrar la semilla, el evangelio. El resto depende de la tierra donde caiga. Ya lo veremos cuando interpretemos, pero se da por sentado, insisto, que en esta parábola el sembrador está sembrando el genuino evangelio. Ahora, es importante que dice algo aquí, fíjense, porque la parábola, yo creo que ya todos entendimos, pues mira, esparció la semilla, una cayó pues allá afuera del camino. Creo que ya entendimos toda la verdad cotidiana que se está narrando. Pero ¿de qué depende entender la verdad espiritual? ¿Se acuerdan de 2 Corintios 2:14? Las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Dice la palabra de Dios: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quiénes iban a entender ya la enseñanza espiritual? El que tiene oídos para oír. Por eso miren lo que sucede en Lucas 8:8. Cuando termina la parábola, Cristo dice lo siguiente: pongan atención, porque de esto depende que entendamos las verdades espirituales, no solamente de la parábola, de la palabra de Dios. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, escuchen lo que dice: decía a gran voz. O sea, de por sí él hablaba fuerte para que lo oyera. Acuérdense que había una multitud, él se fue a la barca y hablaba fuerte, pero aquí dice que decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. La palabra oír es una palabra griega que está, o un verbo que está en un tiempo imperfecto que habla de una acción repetida y continua. ¿Saben qué? La palabra de Dios hay que oírla repetida y continuamente. ¿Te ha pasado que lees un día un versículo y lo vuelves a leer y oras y lo lees al otro día y de repente entiendes la verdad espiritual? A veces a lo mejor lees la primera y dices: ay, ¿qué dice aquí? Ay, Señor. Tenemos que oír continuamente la palabra de Dios. Tenemos que meditarla. Un pastor por eso comparte la palabra. Por eso leíamos el otro día que Pedro les decía: aunque ustedes ya se lo sepan, se los vuelvo a decir, porque necesitamos que se nos repita continuamente. Necesitamos leerla continuamente. Entonces, oír, tener oídos para oír, levantar la voz. Cristo aquí habla de la importancia de continuamente estudiar la Escritura, oír la palabra de Dios, o si la compartimos, tenemos que compartirla varias veces. Miren, a lo mejor un día te encuentras al taxista y le dejas un folleto, pero tienes amigos, compañeros, familiares,
que les compartes. ¿Y a poco les compartes una vez y ya dices, ya le compartí? Ya el otro día le dije, Cristo salva, murió por ti, arrepiéntete. Ya, ¿qué tienes que hacer? Una y otra vez, si estás buscando, a ver si ahora en la reunión de la tía Cayetana, ahí le voy a recetar Romanos 3:23 al tío Ruperto. Y ahí lo tienes, estás orando. No, ahora sí no se me va a Ruperto y le voy a compartir, porque el otro día me esquivó con eso que perdió la América y no sé qué, pero ahora sí le voy a compartir. Y tienes un compañero de trabajo y buscas otra oportunidad y otra, tenemos que repetirla. Habrá quien quiera oír y sucederá lo que dice de la semilla. Habrá buena tierra, pero tenemos que compartir constantemente. Insisto, a lo mejor al taxista, al de la ruta, le diste un folleto y no lo vuelves a ver a menos que te subas a esa misma ruta siempre. Hay ruteros que ya los conoce uno. Don Gil. Porque dice Romanos 10:17 que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, habrá quien quiere oír, pero tú díselo una y otra vez. Jesucristo enseñaba una y otra vez. Pero noten que dice ahí, en Lucas 8:8, que lo dijo a gran voz, Cuando tú levantas la voz es que quieres llamar la atención a lo que dices. La versión Dios habla hoy dice, pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz ¿qué? Muy fuerte, los que tienen oídos oigan. Esto habla, perdón, de que Jesucristo quería que los que estaban ahí tuvieran el interés de oír. La palabra oír significa también aquí entender, porque todos oyeron, ¿estamos ciertos? Yo creo, a menos la parábola no dice otra cosa, que todos los que lo oyeron tenían oídos. O sea, no es que Jesucristo vio a uno, ese le faltan oídos, no va a oír. Más bien lo que Jesucristo está diciendo, ¿quieres entender? Necesitas entender. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos entender. ¿Y saben de qué depende que entendamos? Por supuesto, es el Espíritu Santo el que nos revela, el que nos da entendimiento, pero que haya un interés. A Jesucristo lo siguieron miles, y ahorita vamos a leer que solamente sus discípulos le dijeron, oye, ¿qué significa esta parábola? El resto estaban viendo a ver si les llegaba otro milagro, a ver si convertía más alimento para alimentarlos, a ver si los sanaba, a ver qué, pero los únicos que se interesaron en entender lo que les había dicho, ¿quiénes eran? Los discípulos. El verdadero cristiano tiene interés de entender lo que lee. Estás aquí esta mañana porque se está predicando un evangelio, pero es tu interés entender, a ver, ¿qué dice esta parábola? ¿Qué me enseña? ¿Qué me edifica? ¿Para qué me sirve? ¿En qué puedo aplicarla en mi vida, en mi familia, en el trabajo, en mi servicio a Dios? Porque eso significa oír, escuchar, pero también entender. Hay un deseo, un anhelo de entender lo que se lee. Es un genuino interés por entender la palabra de Dios. Cuando la leemos debemos venir con ese interés. Señor, quiero saber qué me quieres decir, qué me quieres enseñar, por qué escribiste esto. Lees un texto y dices, ¿qué me quieres hablar a mí? Me interesa saberlo, entenderlo. Desgraciadamente, mis hermanos, muchas iglesias están llenas de gente que no tiene interés por la palabra de Dios, como en los tiempos de Cristo. Van porque quieren su milagro. Se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando se oye que viene una guerra, ahorita está lo de Ucrania, ya Estados Unidos mandó 3,000 soldados, vaya a Europa, ya va a rodear para llegar al punto. Se puede soltar una guerra y de repente cuando suceden cosas así, la gente va a las iglesias, pero no quieren oír la palabra de Dios, quieren oír a ver quién les soluciona su problema. Cuando el coronavirus empezó, mucha gente quería saber qué va a pasar, viene miedo, pero lo que estamos hablando es de un genuino interés por entender qué quiere Dios de mi vida,
¿Qué quiere Dios hablarme? Hay un interés, pero muchos en las iglesias van el domingo y no hay interés. Están viendo el TikTok, se duermen, están viendo ya a ver ya el pastor, ya ahora con lo de la garganta que se apure. Yo dije que iba a ser breve, pero ¿cómo vamos? Ahí vamos. Pero ¿saben qué? Es que muchas veces no hay interés. Abres la Biblia, ni la abres en la semana, muchos ni la abren, no hay interés. Porque cuando hay interés le dedicas tiempo. ¿Qué tal una serie de Netflix? Ya salió la nueva temporada. Un día me dijo un cuate, dice, no sabes qué hice. Salió la nueva temporada, en una sentada me la vi toda. Dieron las 7 de la mañana y estaba yo acabando. Se aventó toda la noche, porque salió la nueva temporada, no sé ni de qué serie, ¿no? A lo mejor la de Luis Miguel, no sé. Pero, ¿por qué ni pestañó? Porque hay un qué, un interés. Está entretenida, algo le gustó, se aventó 8, 9, 10 capítulos, no sé cuánto tenga una temporada, depende, ¿verdad? Hay unas series largas, pero había un interés. Cuando Cristo levanta la voz, dice, el que tiene oído para oír, oiga, está diciendo, si te interesa entender, ven a la palabra. Lee, escudriña, sabemos y lo vimos en las primeras 2 mensajes. El cristiano tiene la bendición de poder entender lo que lee, porque tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Cuando hay interés lo vamos a entender. Por eso Jesucristo, miren lo que les dice en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís. Esta es una expresión que dice, a ver, pon atención en lo que oyes y entiendes. Tenemos que ser meticulosos, saber qué dice aquí, qué realmente dice el texto. Para poder tener una correcta enseñanza, tenemos que oír bien. Y aquí oír significa ¿qué? Entender. Tenemos que entender bien. Cuando vienes a la palabra tienes que orar para entender qué es lo que Dios te quiere decir. Para entender la verdad espiritual de esta parábola, por eso la idea hoy era, a ver, vamos a entender qué significa el 30 por 1, el 60 por 1, cómo esparcían. Todo esto nos va a ayudar a entender bien la explicación de la parábola. Si no tenemos bien esta base, cada uno se le puede ocurrir lo que quiera. Ay, no, pues es que el sembrador, para mí el sembrador, hay quien una vez dio un sermón, los tipos de sembradores. Ahí habla de un sembrador y de una palabra, el genuino evangelio. Ese no es el problema en la parábola o el punto a tratar. El problema es el tipo de tierra. Entonces tenemos que tener cuidado cómo oímos, cómo queremos estudiar, escudriñar, orar, porque recordemos Juan 5:39, la palabra de Dios es vida eterna. Dice aquí, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna, hay verdades, principios, riquezas espirituales, maravilloso. Por eso necesitamos acercarnos a este libro en oración. Y miren cómo se acercaron una vez que Jesucristo da la parábola. Yo creo que muchos dijeron, ya, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ya otro milagro, a ver, danos de comer. Pero vean lo que hicieron los discípulos, Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, acababa de decir la parábola, los que estaban cerca de él, con los 12, o sea, estaban los 12 y otros pocos más. Pero ¿se acuerdan que había una gran multitud? Le preguntaron sobre la parábola. Esta expresión, en 8 días vemos otros textos, pero significa, a ver, explícanosla. O sea, ya la oímos, sí entiendo que una parte cayó, pero explícanos. ¿De qué está hablando ahí? De un interés. ¿Un interés de qué? De querer entenderla. De querer entender la palabra de Dios. ¿Y qué les contestó Jesucristo? A sus discípulos, y si tú eres discípulo de Cristo, esto va para ti. A vosotros nos es dado saber, y aquí la palabra saber también se puede traducir como entender. A vosotros os es dado entender el misterio del reino de Dios. Qué bendición, mis hermanos, que tú puedes abrir la Biblia y entenderla.
mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Pero quiero que vean ahí en el 10 el genuino interés de los discípulos. A ver, explícanos la parábola. Quiero saber, así debemos acercarnos a la palabra de Dios. Lees un texto, Señor, dime qué significa esto que leí. Y oras, Padre Celestial, dame entendimiento. Ahorita, antes de empezar este sermón, ¿qué orábamos? Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos alumbre el entendimiento. Es una manera de decir, explícame lo que vamos a leer. Y Él nos ha dado el privilegio y la bendición, dice ahí, de saber el misterio del reino de Dios. Y a veces hay cosas difíciles de entender, lo sabemos. Que dice 2 Pedro 3:16, que los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen con eso? La tuercen la palabra. Pero a nosotros, Marcos 4:10 y 11, nos es dada la gracia de saber y entender. Entonces quiero que quedemos ahí por hoy, con esta introducción, pero que cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, vengamos con ese interés. Señor, quiero saber qué me quieres decir a mí. ¿Qué dice tu palabra? Primero lo que tenemos que saber es qué dice en su sentido original. Ya después podemos ver la aplicación a mi vida, a mi familia, a mi trabajo, a lo que Dios me quiere hablar. Pero como dice Lucas 8:9, hay que preguntarle, Señor, ¿qué significa esto que estoy leyendo? ¿Qué me quieres hablar? Y crean que dice la palabra de Dios que Él nos hace saber los misterios del reino de Dios. Amén. Y lo hacemos porque tenemos hambre de la palabra. Marcos 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dejarle aquí y en 8 días continuamos. Les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos. Meditemos en esta parte última. ¿Es tu deseo, tu anhelo entender la palabra de Dios? ¿Cómo te acercas a la palabra de Dios? ¿Cómo nos acercamos? Con fe, en oración, Señor, quiero entender, quiero saber, vienes con hambre de la palabra, quieres conocer los misterios que están ocultos para los que no le conocen, pero a nosotros nos es dado el saber los misterios del reino de Dios. Qué privilegio, mis hermanos, tener enseñanzas tan ricas, tan poderosas, llenas de vida eterna, que podemos entenderlas. El hombre natural, ya lo leíamos, no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, para él son locura. Pero para ti, para mí, la palabra de Dios es viva y eficaz, es poder de Dios para salvación, es vida eterna, es consuelo a nuestra vida, es paz, es dirección, es sabiduría. Todo eso representa la palabra de Dios. Ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos y estoy seguro que los entendidos discerniremos lo que está pasando. Así es que el llamado es claro. ¿Tienes oídos para oír? Oí lo que dice la palabra de Dios. Ora pidiendo entender, pero dedica tiempo a la palabra de Dios, a leerla, a meditarla. Pero también, dentro de las cosas que vimos, la importancia de sembrar la semilla. Tú y yo estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Qué va a suceder con el que la oye? No es nuestra responsabilidad. Hay diferentes tipos de corazones, de oyentes, como explicaremos en 8 días. Pero vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Nosotros no debemos juzgar si va a ser o no la buena tierra. Nosotros debemos esparcir la semilla y va a caer en muchos lugares. La mayoría no va a dar fruto como en esta parábola, pero habrá buena tierra, habrá buena tierra. Quizás ese familiar por el que has orado, ese amigo, ese hijo, ese papá, esa mamá, pero sembremos la semilla. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta parábola tan sencilla como profunda, como llena de riquezas espirituales. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento
para ir comprendiendo lo que ahí nuestro Señor Jesús quiso establecer, y que en 8 días podamos ampliar esa riqueza espiritual que hay en ese texto, en esa parábola que explicó el Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder acercarnos a ella y poder entenderla, y poder meditarla, y poder comprenderla, y poder alimentarnos de ella para crecer y servirte y compartirla y dar fruto, y fruto abundante. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.